Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Permítanme elevar una oración para presentar este mensaje. Alabado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre. Señor, pongo en tus preciosas manos este mensaje, que todas y cada una de las palabras que has puesto en mi mente, en mi corazón en esta mañana, puedan ser compartidas de la mejor manera y que lleguen a los corazones de mis hermanos y de aquellos quien necesitan escuchar este mensaje. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ustedes no me dejarán mentir que hay momentos en los que la vida nos hace un parteaguas, un antes y un después de un evento significativo. Incluso la historia del mundo se divide en dos, antes y después de Cristo. Actualmente estamos en el año 2026, después de Cristo. Pero bueno, déjenme comenzar con una pequeña historia, una pequeña narrativa. Era el año de 1994 y México estaba cruzando muchas encrucijadas. Estaba atravesando el inicio y el ingreso de nosotros como país al TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estaba empezando el conflicto zapatista en el sur de México, en Chiapas. Asesinaron a un cardenal en Guadalajara. Asesinan al candidato del partido principal, Luis Donaldo Colosio. Incluso mis hermanos, los que son futboleros, se han de recordar y todavía lamentan el que Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez y se guardó los cambios y nos eliminaron en penales en el Mundial de Estados Unidos 94 con gente que jamás fallaba un penal, pero ese día vienen a fallarlo. Pero incluso se presentan secuestros que nunca se hubieran pensado que pudieran suceder. Y uno de ellos es el de Alfredo Harpelú. ¿Quién es Alfredo Harpelú? En la actualidad es un empresario muy reconocido en México del ámbito de las finanzas. Fue el dueño de Banamex y es primo, para los que no lo ubican, de Carlos Slim. Este señor fue secuestrado el 13 de marzo de ese mismo año y fue liberado 106 días después, el 28 de junio. Su familia tuvo que pagar 30 millones de dólares. Pero el punto a lo que voy es que todos los que han vivido esta experiencia, mis hermanos, han presentado un síndrome postraumático, ya sea para bien o para mal en algunos casos. Sin embargo, en este ejemplo, él menciona que no se quedó ni con una frustración ni con un dolor, sino que aprendió a luchar y ayudar a otros a superar este trauma. Incluso al ser liberado, su vida evidentemente cambió significativamente y ahora se enfocaba hacia la filantropía en áreas de cultura, en áreas de educación y en áreas incluso deportivas. Su proceso específico, cuando esta persona cambia de manera positiva, la psicología, sobre todo la American Psychology Association, lo llama crecimiento postraumático. Pero ¿cuál es la idea detrás de esta introducción? No es quedarnos en un morbo de un secuestro, sino que hay experiencias que no nos devuelven a una vida anterior. Nos obligan a aprender a vivir de nuevo. Y este mensaje también viene para todos los que han tenido su encuentro con el Señor. Tienen un antes y tienen un después. Y como vamos a ver en el mensaje de hoy, analizaremos la vida del apóstol Pedro. Porque él vivió un antes y él vivió un después. Vivió un antes donde él se veía como un hombre muy valiente. De hecho, en la narración de cuando van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, él es el único que saca la espada y se pone dispuesto a pelear. Incluso ataca a uno de los guardias. Pero después, cuando ve la situación de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, su propio fracaso al reconocer que tuvo que negar a nuestro Señor Jesucristo,
3 veces. Pero llegó el momento más importante para su vida, ver a nuestro Señor Jesucristo resurrecto, con nueva vida, nuevamente en medio de ellos. Si bien las historias de estos dos personajes no son iguales, porque hubieron crisis externas e internas, les han enseñado a vivir y a ser diferentes. Sin embargo, en el caso de Pedro, nuestro Señor Jesucristo muestra que Él sale a nuestro encuentro con un propósito. Y esto, mis hermanos, es muy crucial, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente resucitó, sino que les enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros a vivir, a seguir adelante y a reaprender la vida. Y esto es muy esencial, porque uno puede congregarse, uno puede creer y amar a nuestro Señor Jesucristo, y aún así no sabemos cómo comenzar mañana lunes. El mensaje de hoy se titula Desayunando en la playa con Jesús, y estamos basados en el capítulo de Juan 21. Voy a hacer un mensaje explicativo de este pasaje. Empezamos con la noche vacía, que era volver a lo conocido, y son los primeros 3 versículos. Después de la resurrección, y que Tomás pide evidencia y que nuestro Señor Jesucristo le muestra las heridas, viene este pasaje. Y comienza así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pedro va muy tranquilo y se dispone a pescar. Pero ¿qué es lo que nos muestra aquí? Muestra desubicación, muestra una desorientación, muestra incluso una incredulidad y una duda. Esto es muy común en la vida del recién convertido y en la gente que ha vivido choques fuertes. Hay veces que vuelve a lo viejo, a sus hábitos, a viejas rutinas, a viejos refugios. Y esto pasa en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, aquellos soldados que han regresado de la guerra, ¿qué es lo que se enfrentan? Se enfrentan a nuevas circunstancias, a nuevas maneras de vivir, a formas distintas de ver la vida. En cambio, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban conscientes ya de la victoria, pero su corazón estaba en transición. Un recién convertido es una nueva criatura, pero ¿qué creen? Están vacíos del pasado. Deben de estar vacíos del pasado. ¿Por qué? Porque al ser nueva criatura, las cosas viejas ya fueron. Tenemos que vaciar por completo ese viejo yo y empezarlo a llenar con el nuevo yo, con la palabra, con la escritura. Veamos lo que dice Efesios. Efesios 4, 17 al 24 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mis hermanos, dejemos las cosas viejas pasadas. Vino nuevo no entra en odres viejos. Eso también lo dijo nuestro Señor. Entonces tenemos que renovarnos, vaciar por completo lo pasado y que entre algo nuevo, que es la palabra, que es la comunión con el Señor,
que es conocer a Dios, no conocer de Dios. Pero vemos en el pasaje que no tuvieron éxito. Y esto aún nos corrobora más, que sin guía, sin dirección, mucho esfuerzo, cero frutos. Después del fracaso, Jesús te sigue llamando, porque una cosa es pescar y otra cosa es hacer cardio, como estaban haciendo ellos de noche con una red en el mar. Jesús posteriormente está en la orilla, aunque no siempre lo disciernen. ¿Y por qué lo vemos? Lo vemos en los pasajes de los versículos del 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastraron la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Mis hermanos, qué sensación tan hermosa es llegar a la mañana y empezar a oler el rocío, empezar a ver estas circunstancias, y más en un mar. Los que han visitado una playa no me dejarán mentir que el aroma de la brisa marina en la mañana es muy bonito. Pero no lo reconocen quizás por la distancia. 200 codos equivale a más o menos 90-100 metros. Al reconocer que era el Señor, al reconocer su voz, obedecen y obtienen un triunfo, porque les dice para qué lado echar la red, y ahí es donde está la circunstancia. Mis hermanos, seguir a Dios siempre va a tener un fruto. Después de este reconocimiento, Jesús les insiste: ven y síganme. Entonces, Juan es quien lo identifica, pero Pedro es quien actúa imprudente y corre al Señor. Ambos personajes los tenemos en la iglesia. Hay uno que sí reconoce la voz del Señor y hay otro que actúa sin orar. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante. Hay que verlo, porque los dos personajes los vamos a tener en la iglesia. Pero, mis hermanos, la escena continúa. El desayuno, la comunión antes de una confrontación. Lo vemos en los pasajes de los versículos del 9 al 14. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mis hermanos, los que son de Monterrey saben que regio que se respeta sabe prender una carne asada, sabe prender un carbón. Qué hermoso aroma es ese de oler las brasitas cuando están presando y que la parrillita está allí y que el sabor de la grasita está empezando a oler y que se le pone la cebollita para limpiar la parrilla. Ese aroma es muy bonito. En este caso, el Señor ya les tenía la brasa, ya estaba lista. Ya nada más era llegar y poner los pescados. Pero este detalle, mis hermanos, es bastante significativo. ¿Por qué? Porque hace un símil con la narración de cuando Pedro lo negó. En Lucas 22, en los versículos 54 al 62. No lo voy a leer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos dice que él lo negó cerca de donde estaba fuego, cerca de donde había brasa encendida, y que ahí estaba Pedro, y al acercarse, para poder ser evidenciado que no era del Señor, para poderlo negar, ahora sí que digámoslo, si me lo permiten, a gusto, para poder negar a gusto al Señor, tuvo que maldecir, pero estaba junto a un fuego donde la gente se estaba calentando.
Pero mis hermanos, esto es profundamente pastoral, porque porque nuestro Señor no ignoró la herida, no se la explotó, creó perfectamente el ambiente para sanar. Se arregla con su presencia de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no lo reprende ni le da un sermón, les va a preparar el desayuno. Pero viene la parte central del mensaje. Le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y esto lo vemos en los versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis hermanos, si a mí me preguntan, si a ustedes le preguntan, esto es un desayuno muy poco convencional para nuestra época, para nuestras tradiciones actuales. A mí, sinceramente, y a ustedes, dependiendo de sus usos y costumbres, se antojan más un huevito con tocino, a lo mejor algunos taquitos, qué sé yo. Pero en la época, en la tradición, y sobre todo de una noche larga, pues evidentemente que el desayuno iba a ser pan y pescado. Pero se presenta aquí que posteriormente a haber desayunado, porque así lo indica la palabra, entre la charla y la sobremesa, se encuentra el mensaje central, porque Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, y para restaurarlo, el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. ¿Pero qué es apacentar, mis hermanos? Es cuidar, es velar, es guiar, es proteger. Para mis hermanos pastores, no es nada más tener una predicación bonita, ni una agenda llena de visitar a muchos hermanos, ni de hacer muchas actividades. Implica cuidar las vidas que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. La clave dice, no dice tus ovejas, dice mis ovejas. Las congregaciones no son del pastor ni del líder en turno, son del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y esto qué implica para nosotros? Que debemos de servir, no debemos de impresionar a nadie. Esa no debe de ser nuestro fundamento de asistir. Ese no debe de ser nuestro requerimiento para ir a una iglesia. Es poder influenciar a otros, pero no queriendo impresionar. Estamos dando alimento al mundo, estamos dando el alimento a nuestros vecinos con responsabilidad. ¿Sirvo o me sirvo? Porque después de todo, Jesús sigue ahí. Entonces, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a servirle? El siguiente punto es donde viene una restauración, pero para seguir al Señor. Es el costo del llamado. Y lo vemos en los versículos 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Nuestro Señor Jesucristo le anuncia que su seguimiento va a incluir sufrimiento. Hay veces que así es. Para crecer tenemos que sufrir. En la vida personal, el crecimiento de un niño, y ustedes lo han de recordar en su adolescencia, cuando nos estiramos, cuando subimos de estatura, los huesos van doliendo. Entonces, mis hermanos, el crecimiento es que incluye una vida que no es cómoda, sino que es una vida más fiel.
Pero su restauración, hay veces, en este caso, que no lo devuelve a la tranquilidad a Pedro, lo devuelve al propósito. No le dio un entendimiento instantáneo, ¡pum! Ya, entendió. Le dijo, sígueme. Entonces, mis hermanos, el Señor les está diciendo, sígueme. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? El capítulo continúa de la siguiente manera. ¿Y qué? Y es una comparación prodigiosa y lo vamos a ver en los versículos del 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y él le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Mis hermanos, me encanta mucho la manera en que Juan se dice a sí mismo. Es el discípulo que Jesús amaba. Se dice él a sí mismo en tercera persona, el discípulo que Jesús amaba. Pero aquí, mis hermanos, este es el último capítulo de este evangelio. Y vamos a hablar en un momento acerca de su conclusión. Pero al estar caminando, ellos van conversando. Pero, Pedrito, Pedrito, te acaba de restaurar el Señor, diciéndote 3 veces que si lo amas, y te dice que apacientes a sus ovejas, y ya comienzas nuevamente a compararte. Nos muestra esto, mis hermanos, el lado humano, porque salió un orgullo y salió una envidia. Nuestro Señor Jesucristo le dice, si a Él le doy tan bien, ¿a ti qué? Tú sígueme, despreocúpate de Él, tú sígueme. Y mis hermanos, desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que estamos llenos de comparaciones. Todo se compara. El salario, la vida, lo que tenemos en la familia, lo que tenemos en la iglesia, el tamaño, si aquí sí hay dones, si aquí sí se habla en lenguas, si aquí no, si hay plataformas más grandes. ¿A nosotros qué? ¿A nosotros qué? Juan con calma comenta, no dice que no moriré, sino que estaría hasta que yo venga, hasta que venga el Señor. Y mis hermanos, nunca hay que compararnos, hay que aprender a convivir, pero lo que sí les digo es lo que menciona Juan al concluir el pasaje. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Amén. Y ahí es donde concluye este capítulo y el evangelio del apóstol Juan. Pero mis hermanos, la aclaración que debemos de hacer es que siempre y cuando las congregaciones estén basadas en la palabra y no se salgan de ellas, ni se le quiera añadir nada, ni se le quiera añadir una tradición, ni un rito, ni un comentario, ni un mensaje indebido, ni una teología falsa, ni un falso Cristo, si cumplen esas condiciones, todos estamos sirviendo al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿a nosotros qué? Nosotros tenemos que seguirlo. Pero mis hermanos, ya para concluir, hay un detalle que me llamó muchísimo la atención de este pasaje. Cuando dice que llegaron los 153 peces. 153 peces. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, si yo tengo mucha hambre y estuve toda la noche pescando, lo menos que quiero yo hacer
Lo menos que yo quiero hacer es ponerme a contar pescadito por pescadito. ¿Por qué no dice muchos? ¿Por qué no dijo bastantes? ¿Por qué no dijo un centenar? ¿Por qué no dijo casi 200? ¿No? Porque para ellos, al parecer, era costumbre de llegar y contabilizar su pesca. Pero mis hermanos, les voy a hacer un comentario. Jerónimo fue un personaje que vivió aproximadamente en los años 300 después de Cristo. Fue el encargado de traducir la Biblia del hebreo, del griego y del arameo al latín, lo que nosotros conocemos como la famosa versión, la Vulgata Latina. Y él tenía una frase muy famosa que decía que ignorar la palabra es ignorar a Cristo. Pero hizo un comentario al respecto. 153 era el número de especies de peces conocidas hasta ese momento. Y esto, mis hermanos, es un símil con todo lo que debemos de hacer. Que debemos de llegar a todas las naciones, a todas las razas, es decir, todos los peces, como es este pasaje, ponerlos a los pies del Señor y que sean bautizados por el fuego del Espíritu Santo que el Señor ya lo tenía con las brasas que ya había preparado. Mis hermanos, hay que seguir haciendo discípulos. Recordemos en el pasaje de Lucas 5, se vio una escena muy similar y está en los otros dos evangelios sinópticos. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo que fueran pescadores de hombres. Pero en esa ocasión la red se estaba por romper, pero aquí resiste y aguantó todos los 153 peces. Así es el reino de los cielos, mis hermanos. Hay muchas moradas para todo aquel que en él cree y que no se pierde, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. 153 peces, mis hermanos, indudablemente era más que abundante para 8 personas. Nuestro Señor Jesucristo y los 7 discípulos que estaban pescando. Así, mis hermanos, es la vida en el Señor. Es abundante. Y esa es nuestra misión, ir y hacer discípulos. Mis hermanos, en la mañana, justo antes de venir para prepararme para este mensaje, estaba viendo un mensaje de Cliff Nectley. Es un señor que es un apologista y va a muchas universidades. Y él presentó una estadística que me llamó mucho la atención. Que aproximadamente 3 de cada 4 personas que fueron a las brigadas o a las cruzadas de Billy Graham, todos conocemos quién fue este gran evangelista. 3 de 4 personas regresaron a sus viejos hábitos, a sus viejas funciones, que su conversión no fue real. Porque precisamente, mis hermanos, no fueron bautizados por este fuego del Espíritu Santo. Tenemos que continuar con la labor y no solamente compartir el Evangelio, sino discipularlos. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor. Pero mis hermanos, como les dije, para concluir, este no es un pasaje sobre un desayuno en la playa, es una escena de restauración. Pedro llegó cansado, mojado, con una memoria de haber fracasado, pero nuestro Señor Jesucristo lo espera con calma, con amor, con alimento tanto físico como espiritual. Y ese es el mensaje, mis hermanos. No importa si vienes de una noche vacía, no importa si vienes de un fracaso vergonzoso, no importa si llevas tiempo tratando de reaprender la vida después de una sacudida de tu parteaguas. Jesús sigue apareciendo en la orilla. No siempre te va a gritar desde el cielo. Hay veces que ya está cocinando en silencio. Hay veces que ya te está preparando mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el Salmo. A veces te toca tu herida con ternura. A veces pregunta lo que más duele. Pero hay veces que cuando ya te restauró, te dice algo muy simple y muy definitivo. Que a ti, tú sígueme. El Rey de Reyes y Señor de Señores no solamente venció la tumba, sino que también se sabe sentar en la playa con gente rota como tú y como yo,
alimentarla con gracia y volverla a poner de pie. Así que mi hermano, si tú aún no le conoces y quieres que te restaure, te invito en esta mañana a que vengas ante el Rey de Reyes y que restaure tu vida. Vamos a orar y por favor les pido que aquellos que aún no me conocen, que aún no conocen al Señor, que sigan esta oración y después oramos por todos en conjunto por la semana y por la bendición del Señor. Si aún no le conoces, repite esta oración. Padre, reconozco que he sido un pecador, pero reconozco tu gracia, Señor. Reconozco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que por medio de Él somos sanos, somos salvos. Por favor, Señor, límpiame y ayúdame a vivir en una vida en la que vacíe mi corazón de las cosas antiguas y que la empiece a acumular de cosas nuevas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento empiece a vivir en vida eterna contigo y que allá contigo estemos en posibilidad de encontrarnos nuevamente. Ahora bien todos, alabado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más punzante y cortante que espada de doble filo, que rompe el alma y que la parte y penetra hasta lo más profundo para restaurarnos, para darnos una nueva convicción de vida, para darnos un nuevo amor, para darnos una misión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de servirle en cada momento que tú nos has planteado, en cada instante de nuestra vida, que podamos llegar a otros y compartir el Evangelio, pero que lo podamos discipular, que los podamos guiar de nueva cuenta, que podamos hacer que también crezcan en el Espíritu, en sabiduría y en gracia para contigo y para con los hombres, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir esta mañana con mis hermanos. Gracias, Señor, te doy porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Pero mi Señor, en esta mañana que estamos por concluir este mensaje y este servicio, nos ponemos en tus preciosas manos. Te pedimos que seas Jehová Sama, Señor. Que estés con nosotros a cada instante de nuestra vida, Señor. También, Señor, te pedimos que seas Jehová Jireh, que todo lo provees, Señor. Que proveas a mis hermanos lo que les hace falta. Si hay alguno que está enfermo entre nosotros, Padre, por favor, sé Jehová Rafa en medio de ellos. Sánales, Padre, conforme a tu voluntad. Pero mi Señor, tú eres Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera, nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, nos lleve de tu mano y que sigamos viendo siempre tu estandarte hacia la meta, que es poder llegar y ser un perfume agradable a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has bendecido. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Pero sobre todo, Señor, quiero poner en tus preciosas manos esta tarde a todos y cada uno de mis hermanos. Bendícelos con todas tus bendiciones, Padre, y acompáñalos y acompaña a sus familiares. Y ponemos en tus preciosas manos a aquellos familiares de ellos que aún no te conocen, aquellas personas con las que trabajamos que aún no te conocen, Padre. Que podamos ser la luz y la sal del mundo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Padre, por favor, bendícenos con tu Espíritu Santo y que podamos andar en tus pasos, siguiendo tus pisadas, Señor, siguiendo tu caminar. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Todo esto, Señor, te lo damos gracias y a ti sea la honra y la gloria, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en ti todo lo podemos. A ti sea la gloria y la honra, el honor y el poder, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador,
Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.